Buenos días, vamos a comenzar hoy con el capítulo número 18 de las 21 leyes de liderazgo, las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Nos toca el capítulo 18, la ley número 18, que es la ley del sacrificio. Un líder debe ceder para subir. ¿Por qué un individuo se levanta para dirigir a otras personas? Las respuestas son diferentes. Algunos lo hacen para sobrevivir, otros lo hacen por dinero. Muchos desean formar un negocio o una organización. Otros lo hacen porque quieren cambiar el mundo. Esa fue la razón de Martin Luther King Jr. Semillas de grandeza. La habilidad de liderazgo de King comenzó a surgir cuando estaba en la universidad. Siempre había sido un buen estudiante. En el bachillerato se saltó su 9º grado y cuando tomó el examen para entrar a la universidad, sus notas fueron tan altas que automáticamente pasó al último año, inscribiéndose en la Universidad Morehouse de Atlanta. A los 18 años recibió su certificado ministerial. A los 19 había sido ordenado y recibió su título en sociología. King continuó su educación en el seminario Crowther de Pensilvania. Mientras estaba allí, pasaron dos cosas significativas. Escuchó un mensaje acerca de la vida y de las enseñanzas de Mahatma Gandhi, que marcó su vida para siempre, e hizo que estudiara seriamente al líder hindú. Además, surgió como líder entre sus compañeros y fue electo presidente de la clase. Después, fue a la Universidad de Boston para sacar su doctorado. Fue durante esa época que se casó con Coretta Scott. Semillas de sacrificio. King aceptó su primer pastorado en Montgomery, Alabama, en la iglesia bautista de la avenida Dexter en 1954, y tuvo su primer hijo en noviembre del año siguiente. Pero esa paz no duró mucho tiempo. Menos de un mes después, Rosa Parks rehusó ceder su asiento en autobús a un pasajero de tez blanca, y por eso fue arrestada. Los líderes afroamericanos locales acordaron realizar un boicot de un día en el sistema de transporte para protestar por ese arresto y por la policía de segregación de la ciudad. Como tuvo éxito, decidieron crear la Asociación del Progreso de Montgomery, MIA, por sus siglas en inglés, para continuar el boicot. Como ya era reconocido en la comunidad, King fue elegido unánimemente como presidente de esa organización. Durante el siguiente año, King dirigió la comunidad afroamericana con el objetivo de cambiar el sistema. Mia negoció con los líderes de la ciudad y demandó un trato cortés por parte de los choferes de autobús hacia los afroamericanos, una política sin preferencias de raza con respecto a los asientos de autobús y empleo de afroamericanos como choferes. Mientras se realizaba el boicot, los líderes de la comunidad organizaron transportes colectivos, recolectaron fondos para apoyar financieramente el boicot, reunieron y movilizaron a la comunidad con sermones y coordinaron defensas legales por medio de la NAACP. Finalmente, en noviembre de 1956, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos abrogó las leyes de segregación de los asientos en los autobuses. King y los demás líderes triunfaron. Su mundo comenzaba a cambiar. El boicot de los autobuses en Montgomery fue un paso brillante en el movimiento de los derechos civiles estadounidenses, y es fácil ver lo que se obtuvo con ello. Pero King comenzó a pagar un costo personal debido a ello. Poco después de que comenzara el boicot, King fue arrestado por una infracción menor de tráfico. Le lanzaron una bomba a su pórtico y fue acusado de ser parte de una conspiración para obstaculizar y prevenir la operación de un negocio sin causa legal o justa. King estaba surgiendo como líder, pero estaba pagando el precio por ello. El precio sigue aumentando. Cada vez que King escalaba más alto y avanzaba en su liderazgo por los derechos civiles, mayor era el costo que tenía que pagar. Coretta Scott King comentó lo siguiente: en mi vida con Martin Luther King, nuestro teléfono sonaba de día y de noche, y a veces nos lanzaban una retahíla de epítetos obscenos. Con frecuencia, las llamadas terminaban con una amenaza de matarnos si no nos íbamos de la ciudad. Sin embargo, a pesar del peligro y del caos de nuestra vida privada, yo me sentía inspirada, casi al grado de la euforia. King hizo grandes cosas como líder. Se reunió con presidentes, dio grandes discursos que son considerados como algunos de los mejores ejemplos en oratoria en la historia de Norteamérica. Él encabezó a 250.000 personas en una marcha pacífica en Washington, D.C. Recibió el Premio Nobel de la Paz, creó cambios en este país. Pero la ley del sacrificio demanda que cuanto más grande es el líder, mayor es el sacrificio. Durante este mismo periodo, King fue arrestado y encarcelado muchas veces.
Fue apedreado, acuchillado y atacado físicamente. Alguien puso una bomba en su casa y la estalló, pero su visión y su influencia siguieron en aumento. Finalmente sacrificó todo lo que tenía. En su último discurso, el cual dio la noche antes de su asesinato en Memphis, dijo: no sé lo que ha de sucederme ahora. Nos esperan días difíciles, pero ya no me importa, porque he estado en la cima de la montaña. No haré caso. Como todo el mundo, quisiera vivir una larga vida. La longevidad es buena, pero eso no me preocupa ahora. Solo deseo hacer la voluntad de Dios y Él me ha permitido subir la montaña. He mirado y he visto la tierra prometida. Tal vez no llegue allí con ustedes, pero quiero que esta noche sepan que nosotros, como un pueblo, llegaremos a la tierra prometida. De modo que estoy feliz esta noche. No temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Al día siguiente pagó el máximo precio del sacrificio. El impacto causado por King fue profundo. Influyó en millones de personas para que se mantuvieran firmes y pacíficamente contra un sistema y una sociedad que luchaba por excluirla. Estados Unidos ha cambiado y mejorado gracias a su liderazgo. El sacrificio es el corazón del liderazgo. Hay una mala percepción muy común entre las personas que no son líderes de que el liderazgo tiene que ver con la posición, los beneficios y el poder que surgen al escalar en una organización. Muchas personas actualmente desean escalar la escalera corporativa porque creen que esa libertad, poder y riqueza son los premios de los que están esperando en la cima. La vida de un líder puede parecer glamurosa para las personas externas, pero la realidad es que el liderazgo requiere de sacrificio. Un líder debe ceder para subir. En años recientes hemos observado una gran cantidad de líderes que utilizaron y abusaron de sus organizaciones para beneficio personal, y lo que tuvieron como consecuencia fueron escándalos corporativos debido a su ambición y egoísmo. El corazón de un buen liderazgo es sacrificio. Si usted desea convertirse en el mejor líder que hay, necesita estar dispuesto a hacer sacrificios para poder dirigir bien. Si ese es su deseo, entonces las siguientes son algunas de las cosas que necesita saber acerca de la ley del sacrificio. El corazón de un buen liderazgo es sacrificio. 1. No existe el éxito sin el sacrificio. Toda persona que ha logrado el éxito en la vida ha tenido que sacrificarse para hacerlo. Muchas personas trabajadoras dedican 4 o más años y pagan miles de dólares para asistir a la universidad y así obtener los instrumentos que necesitan para iniciarse en sus carreras. Los atletas sacrifican incontables horas en el gimnasio y el campo de práctica preparándose para desempeñarse a un alto nivel. Los padres ceden mucho de su tiempo libre y sacrifican sus recursos para poder criar bien a sus hijos. El poeta, filósofo Ralph Waldo Emerson ofreció esta opción. Por cada cosa que usted ha perdido, ha ganado algo más. Y por cada cosa que gana, siempre se pierde algo. La vida es una serie de intercambios. Se cambia una cosa por otra. Los líderes ceden para subir. Esto se aplica a todo líder, independientemente de su profesión. Hable con cualquier líder y descubrirá que este ha hecho sacrificios en varias ocasiones. Por lo general, cuanto más alto ha escalado el líder, tanto mayores han sido sus sacrificios. Los líderes eficaces sacrifican muchas cosas buenas para dedicarse a lo mejor. Así funciona la ley del sacrificio. 2. Por lo general, los líderes tienen que dar más que los demás. El corazón del liderazgo es buscar el interés de los demás antes que el suyo propio. Es hacer lo mejor por el equipo. Por esa razón, yo creo que los líderes tienen que ceder sus derechos. Como dice mi amigo Gerald Brooks, cuando usted se convierte en un líder, pierde el derecho de pensar en sí mismo. Se puede ver en la siguiente ilustración. El costo del liderazgo. Se ve el liderazgo con una flecha hacia arriba y aparece en la base los derechos muy grandes y en la altura los derechos muy pequeños. Y al otro lado, un triángulo también donde la base es súper pequeña, con las responsabilidades muy pequeñas en la base y las responsabilidades muy grandes en la cima. A medida que el liderazgo crece, las responsabilidades aumentan y los derechos disminuyen. Cuando usted no tiene responsabilidades, puede hacer casi todo lo que quiera. Una vez que tiene una responsabilidad, comienza a tener limitaciones en lo que puede hacer. Entre mayor responsabilidad acepte, menores opciones tiene. Robert Palmer, presidente y ejecutivo principal de Digital, dijo en una entrevista: en mi modelo administrativo hay muy poca oportunidad para la negociación. Si usted desea un trabajo administrativo, debe aceptar la responsabilidad correspondiente. En realidad,
se está refiriendo al costo del liderazgo. Los líderes deben estar dispuestos a ceder más que las personas que ellos dirigen. Para cada persona, la naturaleza del sacrificio puede ser diferente. Toda persona que dirige cede otras oportunidades. Algunas personas tienen que ceder sus entretenimientos favoritos. Muchos ceden aspectos de sus vidas personales. Algunos, como Kim, ceden sus propias vidas. Las circunstancias son diferentes de persona a persona, pero el principio no cambia. El liderazgo significa sacrificio. 3. Usted debe ceder para permanecer arriba. La mayoría de las personas están dispuestas a reconocer que los sacrificios son necesarios al principio de una carrera de liderazgo para poder progresar. Aceptarán ir a un territorio indeseable para crear reputación. Se mudarán a una ciudad menos deseable para aceptar una mejor posición. Aceptarán un recorte temporal de salario para obtener mayores oportunidades. El problema de los líderes surge cuando ellos piensan que se han ganado el derecho de dejar de hacer sacrificios. En el liderazgo, el sacrificio es un proceso continuo, no temporal. En el liderazgo, el sacrificio es un proceso continuo, no temporal. Si los líderes deben ceder para subir, tendrán que ceder aún más para permanecer arriba. ¿Se ha fijado con cuán poca frecuencia los equipos ganan temporadas de campeonato seguidas? La razón es sencilla. Si un líder puede llevar a un equipo a un juego por el campeonato y ganarlo, a menudo supone que puede obtener los mismos resultados el año siguiente sin hacer cambios. Se niega a hacer otros sacrificios fuera de la temporada. Pero lo que lleva a un equipo a la cumbre no es lo que lo mantiene allí. La única forma de permanecer arriba es cediendo aún más. El éxito en el liderazgo exige un cambio, exige mejoramiento y un sacrificio continuo. Cuando miro atrás y observo mi carrera, me doy cuenta que siempre el avance ha tenido algún costo. Esto se ha aplicado a mí en el aspecto de las finanzas con todos los cambios profesionales que he hecho, excepto uno. Cuando acepté mi primer trabajo, nuestro ingreso familiar disminuyó porque mi salario era bajo y mi esposa, Margaret, tuvo que renunciar a su empleo como maestra escolar para que yo pudiera aceptarlo. Cuando acepté el trabajo de director en las oficinas centrales de la denominación en Marion, Indiana, otra vez acepté un salario inferior. Después de ser entrevistado para mi tercer puesto pastoral, acepté el trabajo sin que la junta directiva me dijera cuál sería mi salario. Era inferior. Cuando algunos miembros de la junta expresaron su sorpresa, les dije que si yo hacía mi trabajo bien, el salario se ocuparía de sí mismo. En 1995, cuando finalmente dejé la iglesia después de 26 años de desempeño ministerial para poder dedicarme a tiempo completo a enseñar acerca del liderazgo, renuncié a un salario. Cada vez que esté seguro de que está dando un buen paso, no titubeé en hacer un sacrificio. Si los líderes deben ceder para subir, tendrán que ceder aún más para permanecer arriba. 4. Entre mayor sea el nivel de liderazgo, mayor es el sacrificio. ¿Alguna vez has sido parte de una subasta? Es una experiencia emocionante. Presentan un artículo y las personas en el salón se emocionan. Comienzan las ofertas, muchas personas participan, pero el precio aumenta cada vez más. ¿Qué sucede? Cada vez menos personas ofrecen dinero. Cuando el precio es bajo, todos hacen una oferta. Al final, solo una persona está dispuesta a pagar el precio de ese costoso artículo. Lo mismo sucede en el liderazgo. Entre más alto vaya, más va a costarle. Sin importar qué clase de liderazgo sea, usted tendrá que hacer sacrificios. Tendrá que ceder para subir. ¿Cuál es la posición más alta a la que una persona en liderazgo puede llegar? En Estados Unidos es la presidencia. Algunas personas dicen que el presidente es el líder más poderoso del país, del mundo. Sus acciones y palabras, más que la de ninguna otra persona, causan impacto sobre la gente, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Piense en lo que él debe ceder para alcanzar el puesto de presidente. Primero, debe aprender a dirigir. Luego, tiene que sacrificarse, por lo general, años o hasta décadas en posiciones de liderazgo más bajas. Personas como Ulysses S. Grant y Dwight D. Eisenhower ocuparon mucho tiempo en el ejército antes de buscar el puesto de la presidencia. Cada aspecto de su vida pasa por el microscopio. No hay privacidad. Cuando ellos son elegidos presidentes, su tiempo ya no les pertenece. Toda declaración que hacen es examinada constantemente y su familia está bajo una tremenda presión. Y como algo normal, deben tomar decisiones que pueden costar la vida de miles de personas. Aun después de dejar su cargo, deberá pasar el resto de su vida en compañía de agentes del servicio secreto y bajo su protección. Ese es el precio que muchas personas no están dispuestas a pagar.
Apóyese en los hombros de otro. No puede haber éxito sin sacrificio. Cada vez que usted vea el éxito, puede estar seguro que alguien hizo un sacrificio para hacerlo posible. Y como líder, si se sacrifica, aunque piense que no ve ningún sacrificio, puede estar seguro que alguien en el futuro se beneficiará de lo que usted ha cedido. Ciertamente, así lo fue para Martin Luther King Jr. Él no vivió para ver la mayoría de los beneficios de su sacrificio, pero muchos más lo han disfrutado. Una de esas personas era una niña afroamericana segregada de Birmingham, Alabama, en 1974. Una niña precoz que seguía las noticias sobre las luchas de los derechos civiles. Un vecino de ella recuerda que ella siempre estuvo interesada en la política, porque desde niña solía hablarme y decirme cosas como: ¿viste lo que Bill Collor, un comisionado racista de la ciudad, hizo hoy? Era solo una pequeña niña y todo el tiempo se la pasaba hablando de ello. Tenía que ver el periódico con esmero, porque no sabía de qué me iba a hablar ese día. Aunque tenía un interés en los asuntos actuales, su pasión era la música. Quizás su atracción por la música fue inevitable. Su madre y su abuela tocaban el piano. Comenzó a tomar lecciones de piano de su abuela a los 3 años y era considerada una niña prodigio. La música consumía sus años mozos. Hasta su nombre fue inspirado por la música. Sus padres la llamaron Condoleza, por la pieza musical Dolcezza, que significa con dulzura. Condoleezza Rice es producto de varias generaciones de sacrificio. Su abuelo, John Wesley Rice Jr., hijo de esclavos, decidió tener una educación y según Condoleezza Rice, pagó su matrícula con algodón y asistió a la Universidad Stillman en Tuscaloosa, Alabama. Después de graduarse, se convirtió en un ministro presbiteriano. Eso no fue un logro sencillo para un hombre negro en el sur de Estados Unidos en la década de los 20. Él dispuso el curso de la familia, quienes determinaron ser lo mejor que podían en cualquier cosa que hicieran. El abuelo Rice le heredó su amor por la educación a su hijo. Él también se llamaba John, y por consiguiente a Condoleezza. El lado materno de la familia era igualmente ingenioso y enfocado en la educación. Colt Blackett, un profesor de Stanford y amigo de Rice, comentó: no conozco muchas familias estadounidenses que puedan decir que no solo sus padres estudiaron en la universidad, sino también sus abuelos, sus primos, sus tíos y sus tías. Sacrificarse para ser la mejor. Rice recibió una educación amplia en la escuela y en su hogar. Ella leía extensamente. Estudió francés, tomó clases de ballet, aprendió lo intrincado del fútbol y el béisbol que su padre le enseñó, quien a su vez era pastor, consejero en el bachillerato y entrenador de medio tiempo. Durante los 2 veranos, cuando la familia iba a Denver para que sus padres tomaran cursos educativos, ella practicaba patinaje artístico. Pero su corazón se encontraba en la música. Mientras los otros niños estaban jugando, ella estudiaba y practicaba el piano. Su horario era extenuante. Después que su familia se mudara a Denver, cuando tenía 13 años, ella se esforzó y se sacrificó más. Era muy disciplinada. Para poder competir en el patinaje artístico y en las competencias de piano, se levantaba a las 4:30 de la mañana cada día. Uno de sus maestros comentó: había algo en ella que revelaba lo que quería y lo que estaba dispuesta a hacer. Pienso que ella no pensaba que eran sacrificios, sino cosas que tenía que hacer para obtener sus metas. Y sus padres la apoyaban totalmente, sacrificándose también para que ella triunfara. Para ayudarle en su meta de ser pianista, dieron un préstamo de $13,000 en 1969 para comprarle un piano usado Steinway. Rice se graduó del bachillerato y fue a la Universidad de Denver con la intención de obtener un título en música y convertirse en una pianista profesional. Era algo por lo que ella se había sacrificado toda su vida, pero después de su primer año asistió al Festival de Música de Aspen y se dio cuenta de algo. Con todo su esfuerzo, ella no lograría estar entre los mejores. Ella dijo: conocí niños de 11 años que podían tocar música de memoria que a mí me había tomado todo el año aprender. Y pensé que tal vez terminaría tocando el piano en un restaurante o en una tienda de departamentos, pero difícilmente tocaría en el Carnegie Hall. Ceder para subir. Rice sabía que si quería lograr su potencial, no sería en la música. Así que realizó un sacrificio que pocas personas en su posición estarían dispuestas a hacer. Dejó su carrera de música. Su identidad había sido envuelta completamente en la música, pero ella estaba dispuesta a seguir una nueva dirección. Comenzó a buscar un nuevo campo de estudio. Lo encontró en la política internacional.
Fue atraída como un imán a la cultura rusa y el gobierno soviético. Durante las siguientes 2 décadas, se sumergió en sus estudios, leyó intensamente y aprendió el lenguaje ruso. Había encontrado su lugar. Estaba dispuesta a pagar el precio para subir a un nivel más alto. Después de graduarse, fue a la Universidad de Notre Dame para obtener su maestría. Luego regresó a la Universidad de Denver para obtener el doctorado a la edad de 26 años. Cuando recibió una oferta de parte de la Universidad de Stanford, la tomó rápidamente. Unos meses después, fue reclutada como miembro de la facultad de la universidad. Había llegado a su destino. La mayoría de las personas estarían felices si el resto de la historia fuera de la siguiente manera. Publicó unos artículos, luego un par de libros, obtuvo la titularidad y eventualmente vivió una vida cómoda dentro de la comunidad académica. Pero no. Rice. Es cierto que logró obtener un lugar en Stanford. A ella le encantaba ese ambiente. Disfrutó del estímulo intelectual. Era fanática de los equipos deportivos universitarios. Recibía premio tras premio. Trabajó un año en el Pentágono en una posición de consejería con la jefatura del personal. Ella le llamaba a eso una prueba de realidad, experiencia práctica que le informaba sobre su enseñanza y escritura. Rápidamente se convirtió en una profesora asociada. Escribe la biografía de Rice, Antonia Félix. Condi encontró sus pasiones en los estudios sobre la Unión Soviética y en la enseñanza, y su vida en Stanford fue próspera en muchos niveles. Ella hacía malabarismos con las clases, la consejería, la investigación, la escritura, tocar el piano, levantar pesas, ejercicio, citas y pegarse a la televisión por 12 horas para ver partidos de fútbol. Rice estaba viviendo una vida ideal. Estaba disfrutando al máximo su talento. Tenía una gran influencia y estaba ayudando a formar la próxima generación de líderes y pensadores. Pero en 1989, la Casa Blanca la llamó. Ella fue invitada a aceptar una posición del Consejo de Seguridad Nacional como directora de Relaciones Soviéticas y de la Europa Oriental. Pidió un permiso en Stanford, que resultó ser una maravillosa decisión. Ella se convirtió en la consejera principal del presidente George Bush para la Unión Soviética cuando ese gobierno se desintegraba. Y ella ayudó a crear una política para la unificación de Alemania. Esto hizo que se convirtiera en una de las expertas en el tema. Regresó a Stanford después de 2 años en Washington. No fue una decisión fácil, dijo Rice. Sentí que era difícil mantener intacta una carrera académica si uno no regresaba en 2 años. Pero me consideraba primeramente una persona académica, o sea que uno quiere mantener algo de coherencia e integridad en su carrera. De regreso a Stanford, ahora poseía una influencia aún mayor. En 2 años llegó a convertirse en profesora a la edad de 38 años. Un mes después se le pidió que fuera rectora, una posición que ningún afroamericano, ninguna mujer y ninguna persona tan joven había tenido antes. Todos sus predecesores habían sido al menos 25 años mayores que ella cuando aceptaron esa posición, y con buenas razones. La rectoría no es solo la posición principal académica de la universidad, sino también la posición responsable por su presupuesto de 1,5 millones de dólares. Y a Rice le pidieron que manejara un presupuesto que tenía un déficit de 20 millones de dólares. Aunque eso significaba mantener un horario extenuante y ceder más de su vida personal, aceptó el desafío. Ella tuvo éxito, logrando al final una reserva de 14,5 millones de dólares, mientras seguía enseñando como profesora de ciencias políticas. En la cima. Cuando la segunda al mando de una de las universidades más importantes del mundo, Rice, lo había logrado, había probado ser una ejecutiva. Se encontraba ya en muchas juntas corporativas y estaba en posición de convertirse en presidente de cualquier universidad de la nación. Es por eso que algunas personas pudieron haberse sorprendido cuando ella renunció a la rectoría y comenzó a asesorar a George Bush, quien era entonces gobernador de Texas, sobre la política extranjera. Pero ese era un sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer, uno que la llevó a convertirse en consejera de Seguridad Nacional y luego en secretaria de Estado de Estados Unidos. Al momento de escribir estas palabras, Rice continúa sirviendo en esa función. Lo que una vez parecía un sacrificio la ha hecho más influyente que nunca. Cuando complete su término, ella puede regresar a la enseñanza con gran prestigio. No existe ninguna universidad en el mundo que no quiera tenerla como parte de su facultad de ciencias políticas. Ella podría convertirse en presidente de alguna de las universidades más importantes. Podría presentar su candidatura para el Senado. Podría presentar su candidatura para la presidencia de Estados Unidos. Ella ha sido, consecuentemente, en ceder para subir. Y no hay duda de que hará cualquier sacrificio necesario para subir al siguiente nivel. Eso es lo que sucede cuando un líder comprende y vive la ley del sacrificio.
Aplique la ley del sacrificio a su vida. 1. Para convertirse en un líder más influente, ¿está dispuesto a hacer un sacrificio? ¿Está dispuesto a ceder sus derechos por amor a las personas que dirige? Piénselo y luego haga 2 listas. 1. Las cosas que usted está dispuesto a ceder para subir. Y 2. Las cosas que no está dispuesto a sacrificar para avanzar. Asegúrese de considerar cuál lista contendrá cosas como su salud, matrimonio, relación con sus hijos, finanzas, etc. 2. Vivir la ley del sacrificio, por lo general, significa estar dispuesto a intercambiar algo de valor que usted posee para ganar algo de más valor que no tiene. King cedió muchas de sus libertades personales para obtener la libertad de los demás. Rice cedió el prestigio y la influencia de Stanford para obtener mayor influencia e impacto alrededor del mundo. Para poder lograr tales intercambios de sacrificio, un individuo debe tener algo de valor que intercambiar. ¿Qué tiene que ofrecer? ¿Y qué está usted dispuesto a intercambiar? ¿Tiempo, energía, recursos que le puedan dar un mayor valor personal? 3. Una de las mentalidades más dañinas de los líderes es lo que yo llamo la enfermedad del destino. La idea de que puede sacrificarse por un tiempo y luego llegar a la cima. Los líderes que piensan de esta forma dejan de sacrificarse y dejan de obtener un mayor nivel en su liderazgo. ¿En cuáles áreas usted peligra de sufrir la enfermedad del destino? Escríbala. Ahora desarrolle una declaración de un crecimiento continuo que se convierta en el antídoto de tal concepto. Por ejemplo, si se tiene la mentalidad de que terminará de aprender tan pronto se gradúe de la universidad, quizás necesite escribir: mi prioridad será aprender y desarrollarme en un área significativa cada año de manera permanente.